Tener tu casa es mucho más que eso. Es llegar a casa, relajarte, visita de amigos, soñar, ducha y a la cama. 5 minutos más y levanto. Meriendas sin hora, mañanas sin despertador. Jugar con los niños, hoy cocino yo. Pizza y película. Tener tu casa es vivir en familia. Urbanización Santa Camila. Hace tu sueño realidad. Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Buenas noches, señoras y señores. Qué gusto el poder estar nuevamente con ustedes para poder conversar temas que sin lugar a dudas son de mucha importancia ahora, en estos momentos que vivimos ya una pre-campaña, un momento tan importante y crucial en nuestro país. Y para ello siempre tenemos importantes invitados con los que vamos a conversar, analizar y a poner las cartas sobre la mesa para que ustedes sean los que analicen y saquen sus propias conclusiones. Buenas noches, aquí estamos iniciando Política. Bienvenidas y bienvenidos. Los temas políticos son analizados en Política por Ciudad TV. Con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Listos, estamos ya para conversar con ustedes, amigos, y con nuestro invitado, por supuesto. No sin antes agradecer a Mi Casa Propia Ecuador, el proyecto que va a solucionar muchos problemas de vivienda. Pronto vamos a darles más información. Queremos agradecer también a Open Lab Latinoamérica y, por supuesto, al conjunto habitacional Santa Camila, aquí en el Cantón Antonio, ante precios económicos, realmente viviendas de primer nivel. Pronto, aquí en la cajita, acá abajo, van a salir los números a los que ustedes pueden comunicarse. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. El saludo afectuoso a nuestro invitado es el sociólogo Ángel Checa. ¿Cómo está, Ángel? Un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación y para hablar precisamente sobre los temas relevantes de la coyuntura política que nos atraviesa en este momento nuestro país y nuestra provincia. Entremos en materia. Se dice que el gobierno, a través del CNE, a través del Contralor Celi, hacen todo lo posible para eliminar el partido por el que podría correr los candidatos del economista Rafael Correa. Y hoy en la mañana, a través de un tuit, el expresidente daba cuenta y advertía de que, al parecer, se estaría cediendo a las presiones del Contralor Celi y del gobierno. ¿Cómo está esta situación ya transcurrido este día, Ángel? Precisamente el gobierno nacional y todas las fuerzas económicas y políticas que han destrozado la Constitución y el país tienen una consigna: proscribir a la revolución ciudadana y a la tendencia del progresismo en el correísmo en el país. Esto lo hicieron desde que se robaron Alianza País. Cuando Rafael Correa se reunió en Esmeraldas con 5,000 personas en una convención, el CNE reconoció una reunión con 18 personas en Guayaquil con Lenín Moreno.
le dio la validez a esa reunión de 18 personas, a esa espuria reunión, y les quitaron el movimiento Alianza País a los fundadores, al líder máximo de este proceso, como es Rafael Correa, y desde ahí nosotros hemos sido prescritos, tenemos una carrera de negación para participar en democracia. Nos presentamos como Revolución Ciudadana, nos fue negado, aduciendo de que el término Revolución Ciudadana le pertenecía a Alianza País. Nos presentamos como Revolución Alfarista, también nos fue negado, aduciendo de que Alfaro era liberal y no podía llevar el nombre de una organización de izquierda. Incluso se presentó argumentos de varios historiadores reconocidos en el país, sin embargo eso no sirvió, nos negaron. Hicimos una unidad con Maná, un partido que pretendía nuevamente reinscribir su legalidad en el CNE. Recogimos 470,000 firmas en pocas semanas y faltando un día para entregarlas, el CNE desconoce al representante legal y reconoce a otra persona vinculada a la derecha, a la Sociedad Patriótica y a Banda, prácticamente para robarnos las firmas que recogimos y que le costó tanto trabajo a la gente que apoya el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y bueno, de una manera prácticamente de inteligencia política, logramos hacer una fusión que está en proceso todavía con compromiso social. Y participamos en las elecciones en 35 cantones, de los 221 cantones del país, y sacamos el 11.54% de los votos totales, obteniendo más de 60 concejales, sin alianzas. Eso nos lleva a ser la primera fuerza política del país. Además, que las encuestas le ponen a Rafael Correa como una de las figuras más importantes e influyentes del tema electoral, que le dan una situación que pasaría si es que él participaría a la vicepresidencia, estaría prácticamente en primera vuelta ganando las elecciones. Modificaron el código de la democracia, cambiaron el método de Home por el método de Wester para escogitar los candidatos, favoreciendo a las minorías, a los partidos pequeños, aportando a la desgobernabilidad del país para perjudicar a las tendencias mayoritarias como es la Revolución Ciudadana. A Rafael Correa le siguen 31 juicios penales para evitar que se inscriba como candidato. Y la situación es de que últimamente, como no les alcanza el tiempo, está primero en primera instancia el tema de Rafael Correa, falta la instancia de casación, y el 18 de septiembre inician las inscripciones de los candidatos, prácticamente Rafael Correa estaría como candidato. Y hace poco tiempo, el CNE reforma el reglamento que fue aprobado por la Asamblea Nacional, incluso últimamente, aduciendo de que los que se inscriban en el extranjero o se inscriban para las candidaturas nacionales tienen que estar presentes en el país. Pueden inscribirse, pero para garantizar su candidatura tienen que estar presentes en el país. Y la situación es cogerle preso a Rafael Correa y evitar que sea candidato. Esto es el miedo que tienen, porque ellos han violado la Constitución, porque tienen su conciencia que saben que han actuado pésimamente mal, a espaldas del pueblo ecuatoriano. Han hecho acciones de verdadera traición a la patria. Hoy, por ejemplo, el tema de la privatización de las refinerías, algo que está prohibido en la Constitución en el artículo 313, donde da la exclusividad de la administración, el control, la gestión de la situación de la economía estratégica, como los hidrocarburos, al Estado. Sin embargo, el gobierno ha iniciado una privatización de las refinerías de nuestro país. Ángel, le propongo algo para terminar esta parte del partido, del movimiento.
y luego pasar a las cosas buenas, a las cosas malas que ha hecho la Revolución Ciudadana, qué es lo que tienen planificado. Me gustaría que, por favor, Ángel, nos explique un poco. Vamos a suponer que las intenciones del gobierno, del CNE o del Contralor Celi se den y que se elimine Fuerza Compromiso Social. ¿Cuál sería el plan B? Se habla que ya se está conversando con Jimmy Jairala. ¿Cuáles pueden ser? Pachacuti. ¿Cuál es el plan B que tiene la fuerza del correísmo para frentear las próximas elecciones del 2021? Es importante que el pueblo ecuatoriano tenga conciencia de las acciones malévolas, de las acciones ilegítimas e ilegales que está cometiendo el régimen no contra el compromiso social por la Revolución Ciudadana, sino contra el pueblo ecuatoriano, porque le está quitando la opción de elegir. Porque nosotros, siendo la primera fuerza política, siendo una opción que tiene opción de poder prácticamente, le quieren eliminar. Nosotros hace unos pocos días se constituyó una unidad de fuerzas que se llama Unión Esperanza, donde constituyen varios frentes sociales, organizacionales, gremiales, étnicos y políticos. Y ahí está un movimiento político que es Centro Democrático. Entonces, la eliminación podría ser una alternativa Centro Democrático, pero también hay otras organizaciones políticas, provinciales, locales, nacionales, que también estarían interesadas en ese tema, según ellos mismos lo dicen. Prácticamente es inevitable, o sea, tenemos ya esta situación, se ha hecho el acuerdo Unión Esperanza para recuperar la patria con el movimiento Centro Democrático, con Jimmy Jairala, que es el que tiene el control de esa organización política, y esa podría ser una alternativa. Sin embargo, nosotros, más que esa alternativa, queremos defender el derecho, que no se haga un fraude pre-elecciones, eliminando a la primera fuerza política del país. Imagínense lo que se trata, que a la que tiene más opciones, le quieren eliminar prácticamente con leguleyadas, porque lo que aduce el Contralor Celi es que las firmas del compromiso social entregadas en el 2016 tienen inconsistencias. ¿Cuál es el objeto de entregar las firmas? Que tenga la organización política un respaldo popular. Este respaldo popular se vio ratificado en las últimas elecciones con el 11.54%, teniendo una efectividad de más del 71% en donde participamos. Es decir, donde pusimos candidatos, el 71% ganamos y metimos nuestros compañeros que fueron candidatos en las pluripersonales. Es una efectividad, eso legaliza prácticamente. O sea, prácticamente es el temor, porque el gobierno nacional ha violado la Constitución y tiene vínculos de corrupción, y prácticamente después de la estafa política más grande que ha tenido el Ecuador, que es la consulta popular de 2018, en esa consulta popular, con la pregunta 3, desinstitucionalizaron todo el país, y el Consejo Transitorio, que estaba para durar 6 meses, según la consulta popular, duró 1 año y medio. Y como dijo algún analista por ahí, Trujillo fue como una cabra en una vidriería, que destrozó la institucionalidad. Incluso le mandó de vacaciones a la Constitución, ¿no? Destituyó la Corte Constitucional. Y él se declaró como la máxima autoridad por encima de la Constitución y su Consejo Transitorio. Y vale decir al pueblo ecuatoriano que no se olvide que toda la partidocracia, que ahora inclusive dicen oponerse a Moreno, apoyaron ese Consejo Transitorio, fueron parte de ese Consejo Transitorio y son responsables de lo que estamos viviendo ahí ahora, del desmantelamiento del Estado ecuatoriano, de la salud, de la educación, de los derechos de los ecuatorianos y de la crisis que estamos viviendo en estos momentos de pandemia. Ahora, Ángel, entonces, ellos son los responsables también de esta situación. Sí, me queda claro de que van a tener participación
en las próximas elecciones, con o sin fuerza compromiso social, me queda claro. Ahora me gustaría conocer y saber con quiénes no. Y quiero hacer énfasis en una situación, en un partido político en específico. Me refiero al Partido Socialista Ecuatoriano. Hace 10 años fue parte de una alianza política el Partido Socialista Ecuatoriano, pero resulta que ahora el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano es un contrario político al 100%, o sea, declarado en todas partes, y me refiero al doctor Enrique Ayala Mora. ¿Se hará alianza? ¿Se está conversando también con la gente del Partido Socialista Ecuatoriano, Ángel? El Partido Socialista Ecuatoriano fue un aliado durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, pero cuando el Consejo Transitorio destituyó al Consejo Nacional Electoral y les puso a los representantes de los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral desconoció a la directiva y al Congreso del Partido Socialista y reconoció a Enrique Ayala como presidente del partido. Es parte precisamente de la lucha que han hecho, de los esfuerzos, no de la lucha, que han hecho ellos por descorreizar el país. Y se han tomado estas instituciones. Ahorita con el Partido Socialista no tenemos ningún vínculo ni nada que conversar. Prácticamente ellos han sido cómplices de esta situación. Inclusive hay un video, un audio que circuló en octubre, donde el presidente del Partido Socialista, Enrique Ayala Mora, habla de cómo coimar a los dirigentes de los transportistas y da ideas al gobierno para romper la movilización popular que estaba en contra del alza de gasolina y en contra de la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Entonces, con esas figuras nosotros no tenemos nada que conversar. Hay gente de la base del socialismo, gente honesta, gente que le pertenece al pueblo, gente que ha estado militando en el socialismo muchos años, pero que sin embargo ellos, esa base del socialismo, esa gente que estuvo con nosotros, ellos sí son bienvenidos. Hemos conversado con ellos, ellos no están de acuerdo con sus actuales dirigentes, algunos se han desafiliado del Partido Socialista, pero con esa gente que tiene el corazón, que tiene el sentimiento en el socialismo y cree en esa ideología, bienvenidos a esta situación. Pero con los dirigentes quienes están al frente de esta organización, prácticamente ellos la apoyarán al gobierno y a los que están en contra de nuestro proceso. Me parece clara la explicación. Ángel, en la provincia de Imbabura, usted como representante acá en el norte del país, en la provincia de Imbabura exactamente, ¿qué se está haciendo? Ya se están moviéndose las frutas, entiendo. ¿Cuáles van a ser los posibles candidatos? ¿Cómo, de dónde se están sacando los nuevos cuadros para trabajar en vista ya a las próximas elecciones del 2021? Ahorita no estamos hablando de candidatos. Y voy a repetir una frase que lo dijo nuestro compañero Rafael Correa. Quien habla de candidaturas y quien habla de candidatos, ellos no serán candidatos. Porque estamos ya en un proceso crítico. Ahorita en este momento nos están queriendo eliminar el movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Y no es justo, o sea, nosotros hemos entendido, la dirección nacional y la dirección provincial, que alinearnos a esta situación, a la lucha por fortalecer la tendencia, por fortalecer la unidad, por fortalecer las estructuras de nuestro movimiento, que es lo prioritario. ¿Ya? Eso es lo prioritario. Entonces, nosotros estamos en ese sentido. Habrá el momento que nosotros cumplamos con el artículo 108 de la Constitución, que nos llama a hacer la democracia, los procesos de democracia interna o los procesos de primarias abiertas, cerradas, como se determine en la dirección nacional, en donde se escogerán los candidatos. Pero por el momento es muy adelantado para nosotros hablar tanto de candidatos nacionales como de candidatos locales. Ahorita todos somos soldados de la revolución, ahorita todos estamos poniendo el hombro para fortalecernos, para tener las estructuras
que se relacionen con la población en los diferentes sectores del territorio. Estamos en ese nivel, estamos forjando la unidad dentro de nuestro propio movimiento, dentro con otras fuerzas sociales, como es prácticamente Unión Esperanza, que aglutina a varios sectores poblacionales del país. Esa es nuestra situación. O sea, ahorita hablar del tema de candidaturas es una situación que está fuera de contexto dentro de nuestra perspectiva. Nosotros queremos recuperar la patria y ese es nuestro primer objetivo. Y nuestro único candidato, como lo han dicho nuestros líderes nacionales, que queremos que esté en la papeleta, que vamos a pelear que esté en la papeleta, es el compañero Rafael Correa. Correcto. Ahora, Ángel, yo quiero que se analice esta situación. Yo he conversado con varias personas en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, con la gente, con el pueblo. Y no podemos tapar el sol con un dedo ante la fuerza y el liderazgo que viene adquiriendo el expresidente Rafael Correa. Pero se habla también de que están un poco en desacuerdo o no les agrada la idea de que las viejas políticas o los viejos integrantes de la Revolución Ciudadana que en algún momento fueron fieles a Rafael Correa, ahora fueron fieles a Lenín Moreno, nuevamente quieren ser y regresar a ser fieles de Rafael Correa, así, saltando a sus conveniencias. Y eso a la militancia, entiendo, y a la gente les molesta o lo ven al menos con malos ojos. Desde la dirigencia, ¿qué se está haciendo para corregir ese tipo de errores, Ángel? Nosotros tenemos unos lineamientos a nivel nacional que lo han llamado las líneas rojas y prácticamente se resumen en lo siguiente, que quienes fueron dirigentes del movimiento Alianza País, quienes fueron funcionarios de alto o mediano rango en el gobierno nacional y que se quedaron con la tradición de Moreno y que apoyaron las políticas de Moreno, ellos prácticamente no podrán estar aquí. Quienes hablaron en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana, quienes denostaron contra el proyecto político de la Revolución Ciudadana, ellos no podrán estar aquí. Obviamente, nosotros vemos a mucha gente del pueblo que fue funcionario de bajo rango, que por dar de comer a sus hijos se quedaron como funcionarios de un ministerio, en una tendencia política, en alguna situación pequeña. Ellos obviamente pueden estar aquí. Y sabemos, gente correísta que estuvo en el gobierno hasta hace poco, que han sido tenientes políticos, hemos conversado con ellos, porque entendemos que tienen un origen popular y también tienen una necesidad de vivir y de alimentar su familia y de sostenerse. Entonces es comprensible esta situación, pero la gente que prácticamente se benefició o fue dirigente del proyecto político anterior, ellos prácticamente hemos dicho que no pueden estar aquí. Y como dice Rafael, de la tradición no se vuelve, ¿no? De la tradición no se vuelve, pero hay que saber manejarse con los matices del caso, con los matices del caso. Entonces, esta es la situación. Nosotros, yo me he reunido con mucha gente que ha sido funcionaria de bajo rango del gobierno, tenientes políticos que hoy están activados, están construyendo procesos en sus comunidades, en sus parroquias, están sumando las fuerzas a este proceso. Entonces, nosotros lo que entendemos es que tenemos que ganar las elecciones. Nosotros en la consulta popular, que frente a todos los medios de comunicación, frente a todas las organizaciones políticas de la partidocracia, frente a todo el Estado, el poder del Estado, nosotros obtuvimos el 37% a nivel nacional. Sin organización política, solamente con una organización de mujeres que fue calificada para hacer la campaña por el no. Y sin recursos. Y cerrándonos inclusive los grandes medios de comunicación para hacer la propaganda que por ley nos corresponde.
Y yo saludo y reconozco, y todos reconocemos el esfuerzo que hizo Rafael al venirse a hacer campaña y recorrerse todo el país en un camión, hablando con la gente directamente. Prácticamente eso fue fenomenal y nos llevó a obtener algo que pensaban que no íbamos a obtener nunca. Fue una campaña durísima porque antes de la campaña hubo una fuerte campaña de los medios de comunicación, enlodando todo lo hecho por la Revolución Ciudadana con falsedades, con mentiras, como diciendo que se ha endeudado en 70.000 millones de dólares, que la corrupción tiene 70.000 millones de dólares, en fin, cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana, para conocimiento de la gente, hizo en activos para el Estado del 2006 al 2017, invirtió 90.000 millones de dólares en activos, es decir, carreteras, hospitales, hidroeléctricas, puentes, centros, todo lo que se hizo en la Revolución Ciudadana. 90.000 millones de dólares. Y la deuda en la cual creció el gobierno de Rafael Correa fue de 15.000 millones de dólares. Réstele a los 90.000 millones, los 15.000 millones de dólares, queda 75.000 millones de activos, es decir, de riqueza para el Estado ecuatoriano. Entonces, yo creo que hoy la gente, les hablamos de cifras, pero hacerle la pregunta, ¿en qué época los ecuatorianos vivimos mejor? ¿En qué época los ecuatorianos tuvimos acceso a la salud, a la educación? ¿En qué época los ecuatorianos tuvimos acceso a la tecnología, a la conexión, a la conectividad? Jorge Glass, precisamente una de las personas inocentes presas por este gobierno, por este régimen, fue el que tejió el país de la fibra óptica. Y gracias a él, Ecuador es uno de los países con mayor conectividad de toda la región. Eso es una de las pequeñas cosas que hizo la Revolución Ciudadana para muestra un botón, como dice nuestro pueblo. Entonces, todas esas acciones que se hizo se quieren botar al traste con los titulares malhadados, con los noticieros de prensa, hablando mal, trayendo a algunos, entre comillas, de expertos, para que hablen mal del proceso. Pero ahí están las obras. A pesar que dicen que la refinería iba a explotar, que está dañada, que no sirve, pero ahora ya le van a vender. Por eso liberaron el precio de los combustibles, porque eso es un negocio. O sea, prácticamente a los ecuatorianos nos estafaron con la consulta popular, fue una estafa política, porque inclusive hay una pregunta que hablaba sobre los violadores de niños. Investigue si es que la Asamblea ha tratado una ley sobre el tema de las violaciones y los violadores de niños, que fue aprobada en la consulta popular de 2018. Nada. No ha discutido nada de ese tema. O sea, lo que demuestra que la consulta popular del 7 veces sí fue una estafa política para el pueblo ecuatoriano. Correcto. Y así, la pregunta 2 y 3, que fueron fundamentales para destruir prácticamente la Constitución, hablando, para descorreizar, destruyeron el consenso social que nos une a los ecuatorianos, aprobado por el 82% de los ecuatorianos, que fue la Constitución del 2008. Correcto. Ángel, yo quiero agradecerle infinitamente y quiero proponerle mantener una nueva entrevista para ir topando algunos temas específicos como temas de corrupción, las propuestas que entiendo vienen trabajando, lo que viene haciéndose en una nueva entrevista. El tiempo se me ha terminado. Ángel, agradecerle infinitamente y proponerle nuevamente la próxima semana mantener un diálogo. Correcto, estaríamos abiertos las puertas para dialogar, para hablar con nuestro pueblo a través de su medio de comunicación y hablar de esta situación tan difícil que nos toca vivir a los ecuatorianos en tiempo de pandemia. Ecuador, el país con más muertos per cápita del mundo, el mal manejo. Ecuador, el país que pagó la deuda externa antes que atender la salud al pueblo ecuatoriano. Ecuador, el que se están sacando la plata en plena pandemia de los sobreprecios de las medicinas, de los fundas de cadáveres, de las mascarillas. Y ni uno de ellos está preso. A nosotros, a la Revolución Ciudadana, jamás nos han encontrado con un fajo de billetes, con una moneda ilegítima en nosotros. A ninguno de nuestros compañeros, ni a Rafael, ni a Jorge, ni a Gabriela, ni a Paola, ni a Ricardo, ni a nadie.
Nuestros compañeros están perseguidos y encarcelados. Tener tu casa no son solo espacios. Tener tu casa es mucho más que eso. Es llegar a casa, relajarte, visita de amigos, soñar, ducha y a la cama. 5 minutos más y levanto. Meriendas sin hora, mañanas sin despertador. Jugar con los niños, hoy cocino yo. Pizza y película. Tener tu casa es vivir en familia. Urbanización Santa Camila. Hace tu sueño realidad.